306 días de administración, 81 desde el comienzo de la segunda sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa. Quedan exactamente 14 días, 2 semanas para la culminación de esta segunda sesión ordinaria. 288 días del reinado de Donald Trump, y hablaremos de algunas cositas que ha dicho el presidente en unos minutos. Hoy hay encuesta del periódico Nuevo Día, y ya hubo unos movimientos que le he venido telegrafiando acerca de cómo manejar estos números por la oposición y también por la administración de turno. Tendremos oportunidad de hablar hoy con el representante Ramón Torres del Partido Popular Democrático, también con el senador Gregorio Matías, y más adelante estaremos analizando a fondo todo lo que son los resultados de esta encuesta del periódico Nuevo Día, que comienza hoy con números generales que parecen concentrarse en unos asuntos puntuales como es la electricidad y el costo y la economía en Puerto Rico. Pero voy para allá ya mismo, y quiero comenzar con una nota de duelo, a pesar de ser el fundador de una emisora colega, ¿verdad? Donde yo laboré por espacio de 6 años. Fallece don Jesús Soto, fundador de Uno Radio Group. Definitivamente, sin lugar a duda alguna, uno de los pilares fundamentales de nuestra industria de radio y de comunicación y noticias en general. Un visionario de esta industria. Tuve oportunidad de compartir con él en infinidad de ocasiones. Una persona muy versada, muy accesible. También en todo el quehacer de los puertorriqueños. Un puertorriqueño como ninguno otro. Un abrazo a su familia, a sus hijos, a sus nietos, a nuestros colaboradores allá de Uno Radio Group también, hermanos, amigos, muchos de ellos. Así que descanse en paz, don Jesús Soto, fundador de Uno Radio Group. Y vamos al ajo. En el orden de los asuntos, como les dije, voy a hablar ahorita del asunto de la calificación y de las reseñas de la oposición con respecto a esta encuesta del periódico Nuevo Día hoy, que está en portada y que hay que analizarla un poquito más a fondo. Así que les voy a reservar un segundo turno para ir exactamente a los resultados y qué consecuencia lógica pudiera haber con estos números para propósitos de lo que se avecina el próximo año, porque como saben, mañana, día 5, estamos a un año plazo de la elección general que se celebró en el 2024, y que daría un nuevo espacio para rebobinar el gobierno y reagrupar fuerzas y ver qué nos trae el próximo año esta nueva administración, ¿verdad? Que ya ha tenido un comienzo un poco accidentado y que ciertamente ha sido aprovechado por más de uno de los partidos de oposición. Pero ayer, en la Cámara de Representantes, se aprueba con enmiendas el notorio proyecto que eliminaría las escoltas a los ex gobernantes. Y hasta ahí, pues no hay mucho nuevo que no sea lo que ya sabíamos. Este proyecto viene del Senado, es el famoso proyecto 752 de la autoría de Juan Oscar Morales, y que hablaba en particular de exfuncionarios convictos. Y les he venido diciendo desde hace algún tiempo que muy poca gente pudiera estar en desacuerdo con mínimamente este renglón del proyecto 752, que parece no trastocarse al menos esa disposición para propósitos de la consideración y evaluación en la Cámara de Representantes ayer. Se aprobó por 49 votos unánimes de los que estaban allí presentes. Y en un momento dado, la realidad es que se quería de alguna manera ampliar lo que allí se proponía desde el Senado para propósitos de inclusive, escuchen bien, quitar
quitarle las escoltas a medio mundo. Se iba todo el mundo enredado, inclusive los secretarios de agencia actuales. Y esto evidentemente creó un poquito de reperpero. Y en un momento dado ayer mandaron el proyecto de vuelta a comisión y parecía que inclusive no se iba a considerar. Y esto, particularmente en la Cámara, ha levantado unas banderas que yo se las he venido relatando desde aquí, desde el primer día que eso trascendió. Porque cuando el proyecto se aprobó en Senado, hubo una expresión de Tomás Rivera Schatz de que él no sabía qué iba a pasar con el proyecto en la Cámara y que no sabía si la gobernadora lo firmaría, pero que ellos habían cumplido con su responsabilidad. Y que si más adelante alguien pasaba factura, ellos estaban claros de que ese proyecto se aprobó unánimemente por todas las delegaciones en el Senado. Se baja a la consideración de la Cámara de Representantes. Parecía que iba a colgarse en un momento dado, junto con otras resoluciones de la oposición que se habrían presentado conforme este mismo esfuerzo. Pero la realidad es que parece que esto va a ser prospectivo. And what does that mean? Como dice el americano, que sería de su aprobación la vigencia de esta prohibición en adelante. Pero yendo hacia atrás, a pesar de que es la prerrogativa y la facultad constitucional de la Asamblea Legislativa de prohibir esto por completo, deciden, parece, hasta ahora. Hay que ver qué pasa en el Senado, porque como la medida se originó en el Senado, la tiraron para allá, la cambiaron, y ahora hay que ver si esos cambios son aceptados, lo que se llama la concurrencia del cuerpo que lo generó, que es el Senado de Puerto Rico. Pasó en la Cámara con una versión distinta. Hay que ver ahora si ambos cuerpos concurren o si va a haber los famosos comités para diálogo de lo que será finalmente esa propuesta. Y si tiene esa retroactividad o si va a ser prospectivo, como parece que quedó en la Cámara de Representantes. Te dirán, pero ¿cuál es el problema con eso, Eddie? Porque pues, si lo aprobaron y ya más nadie va a tener escoltas de aquí en adelante. Bueno. Lo que pasa es que hay unos exgobernadores, entre ellos Luis Fortuño, que ha pasado por lo bajo, de que cuando estaba ante la consideración de la Comisión de Seguridad en la Cámara de Representantes, él envió un memorial para allá. Y les dijo que más allá de que eso era un beneficio adquirido, que él vivía en Estados Unidos, porque cuando venía para acá, él la requería. Y parece que le gusta tener ese beneficio. Y hay otro caso del 2009 que llegó hasta el Tribunal Supremo, el famoso caso de Rafael Hernández Colón y Carlos Romero Barceló, que descansen en paz ambos. Pues un beneficio adquirido, el cual no se puede trastocar, porque ellos se lo ganaron. ¡Adiós! Y es necesario que se lo mantengan porque ellos lo necesitan. Y aquí el niño símbolo de toda esta discusión ha sido el caso de Wanda Vázquez, que le he reiterado, no porque no haya sido gobernadora a los 4 años, no porque no haya sido electa, sino por la convicción, admisión de culpabilidad. Y que le iría mejor en su proceso de sentencia, inclusive si decidiera voluntariamente renunciar a este privilegio. Le va a ir mejor porque es un acto de humildad y contrición, licenciada. Y cuando venga ese informe, para usted poder impugnarlo con vehemencia y con fuerza moral, mínimamente debería renunciar a este. Que usted quizás tenga un riesgo y una peligrosidad de que alguien le haga daño. Pues mire, yo no sé, eso habría que probarlo caso a caso. Y para eso, este mismo proyecto dispone que puede ir y acudir ante el superintendente de la policía y le dice, mira, yo tengo estas amenazas, yo tengo este riesgo, pasó esto. No tiene que divulgarlo,
No tiene que dilucidarlo públicamente. Usted le escribe una cartita o coge el teléfono y llama al superintendente de la policía, ahora Joseph González, o el que pudiera haber más adelante. No estoy diciendo que Joseph González va a renunciar, cuidado. Porque es que como esto va a tener aplicación prospectiva, pues va a requerir que quien sea que esté en esa silla, en un momento dado, pueda evaluar esa peligrosidad que cualquier funcionario, no tiene que ser gobernador, ni alcalde, ni legislador, nada. Puede ser cualquiera que tenga, funcionario público que haya servido, que tenga un elemento de peligrosidad, y ahí lo evalúa el superintendente, y de acuerdo a la realidad presupuestaria, este ingrediente es nuevo, tiene que medir si hay para hacerlo, si hay torta para hacerlo. Y ahorita vamos a hablar de los recaudos de Hacienda y de algo que acaba de denegar la Junta, que me parece una antítesis, y una noticia está detrás de la otra en uno de los periódicos principales. Pero voy para allá ahorita. Tiene que ver con la economía. La realidad es que esto se dialogó extensamente ayer nuevamente ante el cuerpo legislativo, la Cámara Baja, como le llaman, la Cámara de Representantes, y hay dos posturas, una de Denis Márquez, el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño, que va a estar con nosotros aquí mañana, y otra de el portavoz del Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer Santiago, que si bien no son nuevas, me parece que ejemplifican lo que esta situación ha traído no solamente a la administración de gobierno, sino también para el país, que siente cierto repudio en el arrastre de pies de algo que parece tan elemental. Alguien que se encamina casi para ir a la cárcel y todavía tiene varios turnos de personas que le conducen, la manejan y le dan seguridad. Yo no sé si se sostenga el que los gobernadores, los comisionados residentes o quien sea tengan escolta. Hay unas líneas de defensa, hay unas trincheras que particularmente el legislador ha entendido que se deben mantener, como corrección, policía y el Departamento de Justicia. Y a algunos le hiere la retina y del tímpano porque los jueces que sentencian a nivel de primera instancia no lo tienen. Los jueces del Supremo tienen a sus alguaciles, los del apelativo tampoco, ¿verdad? Y uno pensaría que a lo mejor ese juez que sentencia y que impone fianza y que castiga todos los días pudiera necesitarlo más que el secretario de Corrección de Justicia, el de la policía porque está haciendo los operativos y demás. Y hemos visto la diferencia en este superintendente sobre otro. Pero no me voy por ese hueco de conejo, porque vuelvo a lo que dice Denis Márquez y Héctor Ferrer. Y dice que durante la discusión legislativa, dijo Denis Márquez, portavoz del PIB en la Cámara, durante la discusión legislativa la mayoría acogió una enmienda del portavoz para que el retiro de la escolta a la exgobernadora Wanda Vázquez Garcet sea de vigencia inmediata, sin ningún periodo de transición, una vez convertido en ley el proyecto. Esto no está contemplado aquí, por lo que les hablo de que es retroactivo a futuro. A futuro entonces vemos a ver a quién. Pero en el caso de la gobernadora, o de la exgobernadora Wanda Vázquez, como ya ella goza de ese privilegio, esta ley de convertirse en ley de la gobernadora firmarlo no le aplicaría. No se moleste conmigo, yo le estoy diciendo la que hay. Por su parte, el portavoz del PPD, Héctor Ferrer Santiago, cuestionó que hayan transcurrido 65 días desde que Vázquez Garcet se declaró culpable ante las autoridades federales sin que el gobierno de Jennifer González Colón se haya atrevido a quitarle las escoltas. Y hay una tercera posición aquí, de Gabriel Rodríguez Aguiló, que ya lo había dicho, no es nuevo, pero que él entiende, a pesar de haber emitido un voto en favor de la medida, lamentó que no se acogiera una enmienda de él para eliminar el derecho a escolta a los titulares de instrumentalidades públicas, con excepción de justicia, policía y corrección.
La voluntad está en la Asamblea Legislativa, donde parece que no está en el Ejecutivo. Veremos a ver cuando caiga esto sobre el escritorio de la gobernadora, si es que llega, qué va a ocurrir. Porque podemos debatir todo lo que ustedes quieran en términos de si se les remueven o no a los actuales, a los futuros. Pero en el caso de los convictos que admiten responsabilidad penal, yo creo que todo el mundo está claro. Y hay del que no. Mire, ayer, luego de que se programaran, y hablamos un poquito de esto, en cuanto a qué mantenimiento y cuál mantenimiento y cómo se hace el mantenimiento de las plantas generatrices, que no están en control de Luma, sino de Genera, que a su vez tiene su matriz en New Fortress. Pues se iba una de las plantas, de las dos que existen privadas, que es Ecoeléctrica, había anunciado desde el viernes que iban a salir del sistema porque tenían que darle mantenimiento a su planta. Y se anunció conforme lo que ellos se obligaron y lo hicieron como lo tienen que hacer. ¿Qué pasó? Salió esa generación y se cayó otra en el sur y provocó que 115,000 abonados de energía eléctrica ayer, 115,000 hogares, nos quedáramos sin luz por bastante rato. Pero no había generación para tirar para arriba, Josué, gobernadora. No se ha conseguido poder llegar a esa generación adicional para poderle dar mantenimiento, no a Ecoeléctrica, no a ese, no a las que todavía no han llegado, sino a las que ya tenemos que es tan necesario. Y eso va a ser culpa de Luma también. Si a usted que me escucha a estas tiernas horas de la madrugada, se le dañó un encer anoche, cuando volvió el servicio eléctrico, si es que le volvió, o cuando vuelva hoy, se lo van a adjudicar a una ineficiencia del gerente que contratamos para operar, remodelar y facturar el servicio eléctrico. ¿O le van a adjudicar la responsabilidad al que está en la generación deficiente que causó este apagón y posterior retomo del servicio? Elemental. Pero hay que matar a Luma, porque esa es la dirección desde arriba. Hay que matar a Luma por la promesa política. Y todo lo que pase se lo vamos a adjudicar a ellos. El problema es que cuando vayan para el tribunal, y les sigo recalcando esto, la negligencia no es culpa del operador y ya. Y quizá para reparar un daño de 500,000 pesos, no. Pero cuando vayamos para una de las farmacéuticas o alguna otra de las industrias en Puerto Rico que se le dañó una máquina de esas que valen millones de dólares, un tribunal va a adjudicar que simplemente fue negligencia del operador, habiendo amplia información de que el sistema está colapsado, que no se le da el mantenimiento apropiado, que no se ha podido allegar los fondos que hay reservados, separados para estos propósitos, porque hay que adelantar los chavos para que después te los devuelvan. Elemental, no le estoy diciendo nada que no todos sepamos. Entonces, hay que tener cuidado con estas promesas olímpicas y con la malicia en los contratos, la mala fe, las manos sucias en los contratos. Porque sí, tenemos varios aparatos, varios organismos, varias entidades del Ejecutivo que parecen tener una misión en común. Vamos para allá a dispararle. Los remolcadores de NFE Energía, los que traen y se supone que arrastren la barcaza para entrar a la bahía, ayer fue que llegaron. La orden de la juez Silvia Carreño lleva ya casi un mes. Y esta compañía que trae el gas, que a su vez es la matriz de quien brega con las generatrices,
que ni tan siquiera pueden decir cuánto combustible hay que comprar. Se pasó por el forro la orden hasta ayer que llegaron los remolcadores. Por el pleito que se formó en el Tribunal Federal, porque ellos por su podrogo decidieron que yo voy a ser quien diga y me voy a ahorrar ahora, irrespectivo de lo que había contratado y de lo que las agencias reguladoras me permitieron y me autorizaron. Y hubo que ir al tribunal y darle un cantazo, no solamente a la compañía, sino a la comisión esa de practicaje que se inventaron y pusieron una funcionaria ahí que decidió irse de vacaciones cuando más agilidad estaba esta controversia y las barcazas no podían entrar. Aquí está el resultado, gobernadora. Este es el resultado. 81% de los puertorriqueños piensa que esta administración va por mal camino. No pelee conmigo. No peleen con Eddie López. La escritura está en la pared. Yo me levanto todos los días a las 2 de la mañana y consumo noticias durante el resto del día como muy pocas personas en Puerto Rico y fuera. Y mi labor y mi responsabilidad aquí es de estos datos que están aquí en estos periódicos, traerles a ustedes los datos en justicia para uno y para otro lado. Electricidad, salud, seguridad. No sentimos que nuestra vida esté mejor, pero voy para allá ahorita porque no me quiero desviar. Esto va a tener su espacio y lo vamos a analizar a profundidad en el próximo segmento. Pero el asunto de los relevos de carga es serio y pudiera poner en precario o incidir sobre el planteamiento que está levantando la secretaria del DACO en defensa de los consumidores, sí, hay que decirlo. Pero el adjudicar responsabilidad solamente porque contratamos a un gerente, cuidado con eso. Porque como les decía ayer, les he venido diciendo sostenidamente, esto va a incidir en la factura que pagamos todos. Porque nosotros seguimos siendo los dueños del activo. Y seguimos siendo quien nos responsabilizamos a futuro por todo lo que pase con ese sistema colapsado que no se le ha dado el mantenimiento. Y a menos que usted vea allí a Luma, como el señor Burns es el de los Simpsons, vamos a hacerle daño a todo Puerto Rico, y pueda probar eso en el tribunal, entonces ellos se responsabilizarán por conductas, excelente, exactamente, por conductas voluntarias. Si es por toda la circunstancia alrededor del sistema colapsado, yo dudo mucho. Y los jueces ven, escuchan noticias, periódicos y programas de análisis como este y están al tanto de lo que está pasando. Y entonces, vuelvo y digo, vamos por lana, salimos trasquilados o la salsa nos sale más cara que el pescado. Pero esa es la circunstancia que hay en cuanto a todo esto. Y parece haber una celebración de todos los recaudos que tenemos en Hacienda. Voy a detallar eso ya mismo. Pero algo que nos cuesta 72 millones de dólares, según la Junta de Supervisión Fiscal, nos los niegan. Tenemos 104 más, casi 105 millones más en recaudo. Eso no es que la economía está buena, eso no es que se está vendiendo más, es que se está vendiendo más caro por las condiciones del mercado, lo mismo que le vengo relatando con el asunto del impuesto al inventario. Pero no es la perorata de Eddie López, es la realidad que vivimos y usted lo está sintiendo y aquí se manifiesta. Regresamos para analizar esto de la encuesta del periódico Nuevo Día, el comienzo de la misma. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Y como les prometí a principio de programa, vamos a tomarnos este tiempo para analizar los primeros resultados de esta encuesta que hace el periódico Nuevo Día y que más allá de analizar el candidato, la candidata o los candidatos, lo que prometieron y cuáles son sus potencialidades a final de día, a principio de este cuatrienio, y esta parte es importante porque tiene que ver con lo que se prometió, el cómo se iba a hacer el programa de gobierno y qué se ha podido lograr
no solamente con el arrastre de pies de la administración, sino también con las diferentes controversias que ha habido al seno del Partido Nuevo Progresista. Y esto tiene varias vertientes que he de tiempo en tiempo discutido con ustedes, porque aquí se crearon bandos a raíz de la primaria del PNP en 2024. Y había una gente que estaba con la gobernadora y que entendía que el país no iba por buen camino en el 23, en el 24. Y había unos grupos que fueron muy fuertes y hasta cierto punto valientes, porque faltaba un año todavía de gobierno de Pedro Pierluisi. Y el irse con la otra contrincante, que era la comisionada residente y compañera de papeleta en el 20 de Pedro Pierluisi, pero dejemos eso ahí. Se trae un bando que son la gente de Jennifer González y estaban en las agencias públicas, estaban en las diferentes comparecencias, en las redes sociales y tenían el grupo de Pierluisi que fueron muy vocales, inclusive sus secretarios de agencia de ese momento. Pero de momento y con el paso de los meses, ese grupo nutrido que se desvivió y puso mucho en riesgo por la actual gobernadora Jennifer González Colón, recibieron 0. Ni tan siquiera se les reconoció. Y están donde mismo estaban, en las agencias y en otros sitios donde esperaban que se les reconociera o cosas que se les prometieron que a un año de la elección no se les han cumplido. Y una cosa es la persona que votó por ella pero no tuvo nada que ver, que no se chavó y no se fajó en la campaña, que le creyó que ella venía a mejorar el asunto y que votó por ella. Pero aquel que se fajó en esos equipos, que cogió agua, sol y sereno, que se puso a sus compañeros de trabajo en contra, que roncaron en las redes sociales y que ahora ni tan siquiera en el paso de estos 12 meses se les ha reconocido nada. Esa vertiente es mucha más peligrosa y me parece que es la que se recoge en estos números del día de hoy en el periódico Nuevo Día. Y la primera pregunta que se hace en la página 5 del Nuevo Día de hoy es el ánimo del país, de cómo van las cosas. Y esto tiene que ver con el orden de prioridades que se ha dado, no de los cuerpos legislativos, porque el representante y el legislador, o sea, el senador, están allí para velar por sus constituyentes, sea de distrito o sea at large, ¿verdad? Por acumulación. Y tienen sus ideas y de ordinario ya traen algo en la mochila, por eso pertenecen a ciertas comisiones. Hay algunos con asuntos de transportación, algunos con asuntos financieros, algunos de seguro y, ¿verdad? Todas las comisiones que existen, educación, salud. Pero para lo que se hace un programa de gobierno, el contrato con el electorado, es para decir, estas son mis prioridades, estas son mis ideas, y tan pronto yo llegue las van a implementar. Y yo les he dicho que había una vara muy alta que dejó el gobernador Ricardo Rosselló al entrar al puesto para cualquier gobernador. Oiga, no vamos a entrar si renunció, si lo sacaron, si qué pasó en el camino. Pero la realidad es que el comienzo de Ricardo Rosselló, para propósitos de presentar legislación, y mire por aquí, y la hoja de ruta, el plan del plan del plan, ¿se acuerdan? En papel, era extraordinario. Y tú veías al país que decía, mira, por aquí es que vamos. Esto es lo que él promete para situaciones laborales, con el comienzo de la Junta, by the way, que lo hacía un poco más complicado. Esto para seguridad, esto para salud, esto para desarrollo económico. Y ahí está la creación de las sombrillas, la consolidación, la creación del departamento ese de seguridad pública. Que hubo cosas que no funcionaron, pero las implementaron y las pusieron en un orden lógico, hay que decirlo. Pero ese orden lógico de prioridades en este cuatrienio, en esta administración, en este año que va de gobierno, no parece
ser lógico para mucha gente. Y usted puede decir lo que quiera decir, que es la posición política y demás, pero cuando la propia gobernadora, antes de irse de viaje, como medida preventiva, le echa la culpa de que no ha podido gobernar, y ahí está el video en el mismo periódico que saca estos números hoy, antes de irse para España a la misión comercial, donde va el secretario de Desarrollo Económico, unos empresarios de aquí, a juntarse con unos empresarios de allá. ¿Qué hace la gobernadora por allá? Pues mire, pidió que nos incluyeran en una cosa ahí de un tratado que hay entre Estados Unidos y España. Yo creo que podía hacer lo mismo desde acá, pero la estrategia fue irse del país cuando salieran estos números. 2 más 2 son 4, no pelee conmigo, esa fue la estrategia. Hago la entrevista el domingo y arranco ese mismo día y me voy, para que cuando salgan estos números no tener que dar cara en alguna conferencia de prensa. Y allí se lo dejo a Rosacheli, allí se lo dijo a Francisco Domenech, allí se lo dejo al secretario de Asuntos Públicos o al que brega con legislación. Esa fue la estrategia. El ánimo del país, ¿cómo van las cosas? Bastante mal, 44%. Muy mal, 37%. Muy bien o bastante bien, 19%. Así comienza todo el renglón de lo que es esta encuesta que lleva a cabo el periódico El Nuevo Día. Y trae unos asuntos puntuales en cuanto a las finanzas personales, el optimismo ante el futuro del país y el pronóstico para la economía. Y quizás aquí no sea justo adjudicarle responsabilidad a la gobernadora porque hay políticas de Donald Trump que ningún gobernador las hubiese esperado. Quizá. El problema es que en campaña se prometió que ella tenía unas relaciones extraordinarias con ese grupo de Donald Trump. Y quizá, this is above her pay grade, como dice el americano, estas decisiones tienen que ver con las conversaciones que se tienen a nivel internacional con otras naciones. Y que lo menos que debe estar pensando Donald Trump es en Puerto Rico. ¿Y cuál va a ser el impacto en Puerto Rico de la política arancelaria, migratoria? Take your pick, la que usted quiera. Coja la que usted quiera. Pero dijo Jennifer González en campaña primarista y en la campaña de la elección general que allí estaba Marco Rubio, que allí había otra serie de funcionarios que habían servido con ella en la Cámara de Representantes, en las agencias del Ejecutivo, en la Casa Blanca y en la Secretaría de Estado mínimamente. Que sus relaciones eran como ninguna otra. Ni tan siquiera le dijeron que iban a mandar los militares para acá. Pero en justicia hay unas situaciones de políticas públicas a nivel federal que inciden sobre la gestión de gobierno. Y hay cosas que tú puedes prevenir, hay cosas que puedes de alguna manera mitigar, hay otras que no. Es la realidad. Y muchas de ellas, todas ellas, me atrevo a apostar, redundan a dólares y centavos, a la economía. Y si bien el recaudo está pimpo, porque hay chavitos, la proyección era 105 millones menos. Y se ha recaudado 105 millones más. Pero no es porque las cosas estén más económicas y podamos comprar más. Es que las cosas están más caras. Y los inventarios se contraen. Y hay menos artículos más caros. Ahí está toda la diferencia. Ahí está toda la diferencia. Pero no se queda ahí. Porque si bien se va a cómo se siente esa persona en cuanto a la seguridad que tiene en el gobierno, que adelanta a su vez su situación personal, vuelvo y ejemplifico, todo redunda o todo va a culminar en la situación económica de cada uno de los puertorriqueños. Y hay una comparativa de noviembre del 23 a marzo del 24, donde del 64 al 74% en un año entendía que la situación era mala. Y ahora vemos que estamos peor. ¿Cómo se lo explicamos al marciano?
Pero hay otros asuntos y hay dos columnas muy interesantes que tienen que ver con esto y voy a hablar de eso cuando regresemos de la pausa aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López. Y estábamos discutiendo los resultados de la encuesta del periódico Nuevo Día y me disculpo porque de ordinario cada vez que trato de este tipo de mecanismos les leo para que no se me esponjen algunos la metodología utilizada por el medio para llevar a cabo estos resultados. Y nos dice el mismo periódico que el sondeo se realizó mediante entrevistas personales, casa a casa, no por teléfono, en todo Puerto Rico, excepto Vieques y Culebra, entre el 17 y el 23 de octubre. ¿Qué estaba pasando en esos momentos? Con una muestra de 750 adultos elegibles para votar y un margen de error de más o menos 3.6%. Con unos márgenes tan holgados del 81% rechazando la gestión de gobierno de este año, ese 3.6% de margen de error, vamos a dárselo. Vamos a decir que fue el 76%, pues casi un 4%. Redondeamos. Ahí tiene que haber gente que votó por ella. Ahí tiene que haber gente que estaba en su grupo de campaña. Y no les cuento ni de los perluisistas que no les ha estado tan bien, corazón del rollo, fundadores del Partido No Progresista, que no les cayó nada bien que la gobernadora retara a un gobernador incumbente. Y tenía los números. Y toda la narrativa que se creó alrededor de su campaña le benefició para salir electa. El problema es que esa narrativa no necesariamente era cierta. Habían unas inconsistencias y habían unas promesas olímpicas que se debió haber sabido que no iban a poder cumplir. Y hay una norma, o más bien un mantra sagrado, que de las ventas de cualquier compañía debería llevarse a la política. Y es siempre, hay que ser aspiracional, o sea, no nos llamemos engaños, ¿verdad? Yo te tengo que vender un país que va a ser mejor, pero no nos podemos ir a lo irreal ante las circunstancias que existen. O sea, el votar a los operadores de un día para otro, un contrato que no lo firmaste tú, que tenías poca información en cuanto a cómo funcionaba y te diste cuenta después, eso es lo que obliga a la creación de los famosos comités para poder gobernar y para poder ofrecer soluciones. Esas soluciones debieron haber estado en el plan de gobierno, pero como en esa presentación del plan de gobierno, la gobernadora llegó vestida de Mujer Maravilla y bailando, se perdió. Se perdió la importancia que había de esa fecha histórica en el Coliseo de Puerto Rico. Y ahí están sus propios legisladores del PNP, no Eddie López, recordándoselo. Que ese no fue el contrato. Que todo lo que conlleva cumplir con lo que se prometió requiere de movidas suyas desde Fortaleza con lo que haya en la mochila de ese plan de gobierno. No estaban escritas. Ni tan siquiera habían ideas. Pues mire, eso es lo que se llama los white papers, unos papeles en blanco, lo que se llama, que cuando se trabaja en campaña, para aquellos que no lo saben, hay una gente solamente escribiendo ideas, dándole ideas al gobernador, al candidato a gobernador. Cosa de que cuando vaya al foro de la Cámara de Comercio, de la Asociación de Hospitales, cuando vaya allá a Prada a bregar con los vehículos de motor, los concesionarios de vehículos de motor, cuando vaya a las demás industrias, pueda llevar ideas concretas y no generalidades. Lo que pasa es que eso no hacía falta en la campaña. Y hubo muchos de esos foros que, como recordarán, y no estoy, ahí están las primeras planas, ahí están los titulares. La gobernadora no iba y no pasaba nada, porque sus números le decían que estaba gana. Y que lo que se exponía en ese tipo de foros es a que se dieran cuenta
que las ideas no estaban en esa mochila que se llama plan de gobierno. Y nos estamos confrontando con esa realidad que muchos no sospechábamos, pero no a esta magnitud. Y de nuevo, ahí está la estrategia del viaje. Y me podrán decir, muy buenos amigos, que el viaje estaba programado y que es una misión en consecución de los esfuerzos de desarrollo económico de las empresas que han ampliado su huella en Puerto Rico, Eso está perfecto. A esa gente se le fue la luz ayer también, querido amigo. Y si bien los viajes se programan con anticipación y te la concedo, también se cancelan si hay situaciones en Puerto Rico que atender. Y yo lo que estoy destacando aquí es la importancia de ella en ese viaje versus estar aquí en el país, afrontando las mismas situaciones que tenemos empeoradas un año después. Y concedo más. Concedo que para cualquier gobernador de cualquier partido hubiese sido difícil. Pero por eso es que había que tener cuidado con lo que se le prometía a los mismos tuyos. Porque la decepción es mucho peor que la incredulidad o que la oposición política. Cuando decepcionas a los propios tuyos que estaban muy motivados por esa candidatura. Y de nuevo, ella le podrá echar la culpa a Juan Dalmau o a quien quiera. Pero barrieron y tienen Cámara y Senado. Y no necesitan de ningún otro partido para pasar la legislación. Pero la legislación tiene que llegar. Tiene que llegar en la reforma de permisos, tiene que llegar en la reforma contributiva, tiene que llegar para los vehículos todoterreno, tiene que llegar para tantas otras cosas, salud, seguridad, educación. Y no acaba de llegar. Y ya nos quedan 2 semanas para la culminación de la segunda sesión ordinaria. El espacio para un gobernante poder hacer lo que necesita hacer para salir reelecto son 18 meses. Y ya la gobernadora casi ha perdido un año completo, considerando que entró al 2 de enero. Y todavía estamos bregando con nombramiento. Y sí, se ha aprobado legislación, pero ha sido por el liderato de los presidentes de los cuerpos legislativos. No porque las ideas hayan llegado o hayan llegado completas de Fortaleza. Y no pelee conmigo. Aquí está el resultado. Y se recoge en un Buenos Días Puerto Rico que acaba de enviar el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, y que lee como sigue. 2 primeras planas que deben analizarse. Aquí lo estamos haciendo, senador y presidente. 2 primeras planas que deben analizarse, sin apasionamiento ni prejuicios. No acusamos a nadie de nada. Solo pedimos que se analicen cuál de esas 2 primeras planas se ajusta a la verdad. Juzgue usted. ¿Y a qué se refiere? En que la portada del Nuevo Día es esta, acerca de la desaprobación del país, y en la portada del Vocero sale el secretario de la Gobernación bajo el titular con el foco en los resultados. Francisco Domenech, secretario de la Gobernación, director ejecutivo de AFAF, señala los avances en temas energéticos, fiscales y de salud. Una de estas cosas no es como las otras, una es diferente de todas las demás. ¿Se acuerdan de Plaza Sésamo? No lo está diciendo Eddie López, no pelee conmigo, licenciado. Se lo está diciendo el presidente del Senado y se lo está diciendo el 81% de 750 personas consultadas. Yo me sospecho porque con la contundencia que ganaron la elección, muchos de ellos votaron por ella y eran parte del esfuerzo de campaña. Y dentro de los resultados de la encuesta que comienza hoy, pero va a seguir toda la semana, a ver qué van a seguir midiendo, hay 2 columnas que hay que reseñar. Una de Antonio Quiñones Calderón, que ha sido uno de los defensores de las administraciones de gobierno del Partido Nuevo Progresista, hay que decirlo, que dice la percepción y la realidad. Y lo que es la narrativa, yo creo que queda ejemplificado con este
esta publicación de Tomás Rivera Chats, lo que es la narrativa y lo que es la realidad de lo que la gente de a pie siente ahí. Ese que era como tú, como le dijo la gobernadora en un momento dado cuando estaba en campaña. Y la otra columna dice la verdadera Mujer Maravilla de la amiga licenciada Anibel Sloan y trae los asuntos que yo le he venido relatando, no solamente de los esfuerzos que se han concretado, sino de que, como siempre les recuerdo, en ese acuerdo, en ese anuncio del acuerdo que tendría la gobernadora con el electorado, en el Coliseo de Puerto Rico, ella llegó vestida de Mujer Maravilla en el Canam y bailando. Esos son los riesgos que existen cuando se le da la confianza a un gobernador o gobernadora. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Y qué bueno encontrarse dinero en la chaqueta, Hachero. En 20 pesitos que me encontré ahí. Así que son buenos, ya los daba por perdido. Siempre es bueno. Estuvimos discutiendo con ustedes el asunto de las escoltas en el primer segmento. También hablamos de la encuesta del periódico El Nuevo Día. Pero con el asunto de las escoltas y con tantos otros, ha habido impacto, incidencia, involucramiento, como se diga, de todos los partidos. Y en particular, con esto de las escoltas, hubo un requisito de documento, un requerimiento de documento. Hubo también una participación activa de uno de los representantes del Partido Popular Democrático y está con nosotros por la vía telefónica el representante Ramón Torres y Cruz. Buenos días, representante, bienvenido. Saludos, Eddie, a ti y a todos los que nos escuchan a esta hora. Contento de estar aquí contigo. He oído de una y de otra que ocurrió ayer con lo que es el proyecto de las escoltas, el famoso PS 752, proyecto del Senado 752. ¿Cómo quedó eso? ¿En qué se concentró ayer la discusión? Porque en un momento dado salió un titular, me parece que de Noticel, de que el proyecto iba a ser enviado a comisión y que no iba a recibir una consideración ulterior. Al final del día parece que se aprobó. ¿Qué se aprobó? ¿Qué pasó allí con esa discusión, representante Torres Cruz? Sí, bueno, mira, lo que sucedió ayer como más o menos al mediodía fue que el informe final se devolvió a la comisión porque se identificó un error técnico en el entirillado final del informe, en donde debía decir entirillado electrónico, no lo decía, y eso es un error que entonces Secretaría podía devolver el informe. Así que se devolvió a comisión, se corrigió, se le añadió esa palabra, que una palabra es algo técnico, no tiene nada que ver, eso no va a aparecer en la ley una vez se ha firmado, y entonces se volvió a pasar juicio sobre él en vista ejecutiva, y entonces se devolvió, pero ya a las 3 de la tarde estaba nuevamente en el floor del hemiciclo de la Cámara, y se votó y se aprobó por unanimidad de los presentes el proyecto 752. Este proyecto hace 3 cosas principales. Número 1, elimina las escoltas a los exgobernadores inmediatamente. Eso fue un error que se corrió también ayer, que decía que no, que lo que hace es que se le elimina inmediatamente, pero le abre la discreción al superintendente para que en caso de que haya algún tipo de amenaza corroborable... ¿Se les eliminan a quién, representante? A todos los que tengan escolta en este momento. Todo el pasados mundo, y presentes. Pasados, presentes, bueno, presentes no, porque la gobernadora está en funciones, ¿verdad? No se le puede eliminar. Por eso, pero los que estén en funciones no, porque en un momento dado se contempló una enmienda, me parece que de Gabriel Rodríguez Aguiló, para quitársela a todo el mundo, inclusive a los secretarios. A todo el mundo, inclusive a los secretarios. Quitarse a todo el mundo. Esa no voló. Solamente esa no voló, esa se derrotó. Ok. Claro, yo le voto a favor, tengo que aclarar eso, ¿verdad? Pues yo creo que solamente deben tener escolta la gobernadora, los presidentes de los cuerpos, el superintendente y la secretaria de Justicia. Para mí que esos son los únicos que deben tener escolta. ¿Y corrección no? Bueno, lo que pasa es que corrección no se deja llevar por la ley de la policía. No, tengo que aclarar. Lo que pasa es que la corrección no se deja llevar por la ley de la policía y sí por la ley de corrección, y eso sería una enmienda aparte de la ley de corrección. Yo creo que el de corrección sí debe tener escolta. Ok. Pues trascendido eso, se le quita a todo el mundo. A todo el mundo. Segundo, la ley también elimina la posibilidad de que los candidatos, una vez certificados por el Código Electoral, los candidatos a la gobernación de Washington soliciten escolta, que ahora mismo el Código Electoral lo permite.
Y lo tercero y más importante es que todo el que tenga escolta en este momento y sea culpable o convicto de un delito grave o menos grave, no podrá solicitar y perderá inmediatamente, que fue una enmienda de Denis Márquez, inmediatamente los servicios de escolta. Y evidentemente, que esto es lo principal, a la señora Wanda Vázquez, que esta es la enmienda dirigida hacia ella, se eliminan inmediatamente, la gobernadora firme esta ley. O sea que no habría que legislar aparte para Wanda Vázquez, como parece decir el portavoz del PIB en un momento dado. En un momento dado, si la enmienda del PIB no se hubiese aceptado, Héctor Ferrer, de corrijo. Esa era la discusión que había, porque si la enmienda del PIB no se hubiese aceptado, abría la puerta a interpretación de que Wanda Vázquez podía quedarse con las escoltas. Pero como se aceptó, está diáfanamente claro en la ley que quien se haya declarado culpable o sea culpable de un delito grave o menos grave no puede tener ni solicitar, ¿verdad? Esa es la diferencia. Un exgobernador no tendrá escolta, pero podrá solicitarla si tiene alguna amenaza. La persona que se haya declarado culpable no podrá tener escolta y no podrá solicitarla. Representante, escuchaba ayer a Carmelo Ríos, que trajo un punto que yo he venido trayendo en esta discusión y yo creo que usted lo conoce muy bien, que es que esto, más allá de las horas extras, no va a redundar en un ahorro para el pueblo de Puerto Rico. Es simple y sencillamente la percepción de algunos privilegiados, ¿verdad? Y de que tienen unas concesiones que el resto del pueblo no tienen. Pero esos miembros de la División de Seguridad y Protección no van a estar patrullando, no van a estar haciendo funciones administrativas, le pertenecen a esa división y están ahí para cuando los llamen a utilizarlo para esos propósitos en caso de que haya un riesgo para alguien. ¿Es correcto? Bueno, el senador Carmelo Ríos tiene parcialmente la razón. Y digo parcialmente porque aunque es cierto que esto no nos va a sacar de la quiebra, que esto nos vamos a ahorrar solamente las horas extras y que estos agentes de seguridad y protección regresarán a sus divisiones de seguridad y protección y estarán dando servicio de seguridad y protección que incluye escoltas a otros dignatarios cuando vienen de viaje, incluye investigaciones dentro de la policía. La realidad es que este fin de semana pasado con el Blue Flu, los oficiales de seguridad y protección los uniformaron y los mandaron por los cuarteles. O sea que con la situación que estamos viviendo, sí son necesarios estos agentes en la calle y el superintendente tiene discreción en cualquier momento a tomar a cualquier agente de cualquier división y mandarlo, eso tiene un nombre. Reasignarlo, reasignarlo, gracias. Reasignarlo a cualquier cuartel. Pero fíjese, porque en ese respecto, estos muchachos y muchachas que pertenecen a esa división se han ganado eso y los mandaron para esa división y es un reconocimiento y es un puesto muy bien cotizado cuando a ti te mandan para una escolta de alguien. Entonces, de momento te van a devolver para allá. Eso pudiera tener hasta consideraciones laborales o no, licenciado. No necesariamente, porque la policía se trabaja con la necesidad de servicio y aunque tienes razón de que los agentes que están en seguridad y protección es un honor, ¿verdad? Y es un privilegio que estén allí y de cierta manera se lo han ganado. La realidad es que no es el servicio de escolta no es el único servicio que dan los muchachos y muchachas de seguridad y protección. Ellos también investigan cadetes, investigan situaciones de reingresos de la policía, investigan licencias de armas, licencias de explosivos, licencias de investigadores privados y en cada una de las divisiones, en cada una de las comandancias, de las 13 comandancias, hay una oficina de seguridad y protección y el servicio de dignatarios. Por ejemplo, cuando viene un congresista, viene un dignatario de otro país, tipo servicio secreto. Se le asigna también tipo servicio secreto, claro. Esa es la idea dentro de todo esto. Mire, representante, pero al final del día, que yo creo que era lo que le hiere la retina y el tímpano a mucha gente, el asunto de las convicciones, ¿verdad? Porque hasta ahora tenemos una sola persona convicta, admitida, esperando sentencia, que no ha renunciado voluntariamente al privilegio. Eso ya queda subsanado si la gobernadora lo firma. Si la gobernadora lo firma, queda subsanado y tenemos que tener claro que esto más es una situación, un issue moral, ¿verdad? Que el propio superintendente decía que no tenía discreción. Yo discrepo de él, ¿verdad? Como discrepo de muchas otras cosas. Él sí tiene discreción en este momento para eliminarla, pero al él entender que no la tiene, ahora la legislatura actuó directamente y le está dando un mandato que no puede darle escolta a las personas convictas.
vamos a dar una cosa clara, o sea, Wanda Vázquez es la que está acostumbrada a agenciarse privilegios sin los méritos. O sea, esta fue la que mientras fue secretaria de Justicia estaba siendo investigada y no renunció a ser secretaria de Justicia en el 2018. Esta fue la que cuando juramentó como gobernadora dijo, yo no vengo a ser candidata, yo vengo a cubrir un espacio, y finalmente después le hizo primarias a Pedro Pierluisi en el PNP, y esta fue la que posteriormente, aún declarándose culpable en el Tribunal Federal, minimizó sus acciones diciendo que esto fue culpa de otro. O sea, ese es Wanda Vázquez, no nos perdamos de perspectiva. Así que yo no dudo que aún con esta ley ella se quiera llegar al tribunal para decir algún disparate como que un Vaya voy, ya que se puso el sombrero de licenciado. ¿Cuánto éxito pudiera tener ella o cualquier exgobernador que diga, yo me gané eso y a base del pleito del 2009 de Carlos Romero Barceló y Cuchín, yo voy a pedir las mías? El Fortuño mandó un memorial para allá, para la comisión de Félix, ¿cuál es el apellido de él? Pacheco, me parece. Pacheco. Ajá. Vamos a diferenciar una cosa de la otra. Vamos a diferenciar a Fortuño, Alejandro, Pierluisi, Aníbal, Sila, que Aníbal y Sila no tienen escoltas, pero vamos a diferenciar esos exgobernadores que no han sido culpables ni convictos de nada, versus Wanda Vázquez, que sí es culpable y convicta de un delito federal. Pero como usted me dijo que se los eliminan a todos, cualquiera de ellos está afectado y pudiera ir para allá a pedirlo, así no lo utilicen todo el tiempo. Por supuesto, y a la ¿cómo que dicen? A la dicha de pedir, la desdicha de no dar, ¿verdad? Si ellos lo solicitan en el tribunal, pues presentarán su caso y el público determinará si tienen derecho, digo, el público no, el tribunal determinará si tienen derecho o no tienen derecho. Mire, representante, yo me sospecho que si hacen eso, ahí sí que se compran el riesgo de peligrosidad. Por cómo está el horno. Por supuesto, claro, la opinión pública se va a volver en contra de ellos. Claro. Eso yo estoy claro. Ahora, en el caso de Wanda Vázquez, que fue culpable y convicta, que es culpable y convicta, ella no que no ha sido sentenciada, pero es culpable y convicta de un delito federal, menos grave federal, pero no deja de ser un delito. Me parece a mí que no tiene ni un segundo de oportunidad en ningún tribunal, porque la ley es clara, el proyecto de ley es claro, y una vez firmado, inmediatamente a personas culpables y convictas se le elimina la escolta. Oye, aquí ha habido un issue de interpretación de que si las leyes no pueden ser retroactivas. Sí, las leyes pueden ser retroactivas. Pero claro que sí. Tiene que decirlo. Claro. Tiene que decirlo claramente, y esta lo dice. No es prospectiva entonces, como comentan los titulares hoy de periódico. No, la ley, todas las leyes son prospectivas, sin necesidad de decirlo. Para que sean retroactivas como esta, en ese issue de la declaración de culpabilidad, tiene que decirlo, y esta lo dice, y se leyó, se interpretó, una vez estuvimos conformes con esa redacción, y con las enmiendas que se le introdujeron, se le envió también a otras personas que estaban fuera estoy hablando de mi oficina, de la discusión, para que lo vieran con unos ojos frescos, y estamos claros que le aplica directamente a las personas convictas retroactivamente. Representante, ¿entiende que ahora cuando el proyecto regrese para el Senado pudieran concurrir con las enmiendas que se hicieron en la Cámara de Representantes? Mira, ayer, eso se discutió. ¿No va a tener que ir a comité de conferencia ni nada de eso? No creo que tenga que ir a comité de conferencia. Claro, eso es una prerrogativa del cuerpo hermano. Yo no voy a sí, pero usted sabe que siempre se hablan y se sabe si algo va a ser un poison pill o no. Pero ayer mismo, durante la discusión del proyecto, en el hemiciclo llegó el senador Juan Oscar Morales, que es el autor de la medida. Así es. Que fue representante allí, no conmigo, pero con nosotros, ¿verdad? Y posteriormente en un programa de televisión por la noche, se explicó porque había la duda de si era automático o no. Estamos viendo lo mismo, estamos viendo a mi hermano Ferdinand Pérez en pelota dura, tranquilo, acuérdate, estamos en Tele 11. Pero a mí no me quedó claro, y a Ferdinand no le quedó claro al final del segmento si era retroactivo o prospectivo. Pero y allí estaba Juan Oscar Morales, allí estaba el vicepresidente del Senado. Si miras el video, yo en vivo, yo texté a Alex Delgado, le envié la disposición. Sí, lo sé. Y se aclaró, y ellos dijeron que si era así no tenían problema. Al final, correcto. Pero, o sea, para que le aterrice esto a la gobernadora en el escritorio, porque se contempló inclusive si pudieran ir por encima del veto, porque hay las 3/4 partes, ¿verdad?, en la votación original del proyecto. Sería muy complicado que no las hubiese
si en el caso de que tuvieran que ir por encima del veto de la gobernadora, asumiendo que lo vete, ¿verdad? Yo creo que queda más que razonable firmar este proyecto de inmediato. No sé cuál vaya a ser la consideración. ¿Ya tienen la oposición preparada en caso de que la gobernadora lo vete? Bueno, yo confío en que la gobernadora no lo va a vetar. Sin embargo, si pasara esa situación, yo estoy seguro que los dos cuerpos iríamos por encima del veto. De hecho, con mi voto cuentan y no puedo hablar por mi delegación porque yo no soy el portavoz de mi delegación, pero yo creo que en un caucus yo me reuniría y trataría de convencer a mis 13 compañeros para que fueran por el veto. Si en la eventualidad de que no estuvieran, yo no creo que eso suceda. El cuatrienio pasado le pasó a Pedro Pierluisi y se le fue por encima de uno de los vetos que dio. ¿Cuánto representaría esto en costo político para la gobernadora en estas circunstancias que se enfrenta a un año de su mandato representante en caso de que eso ocurra? Y sé que estamos especulando y nos estamos yendo más allá, pero parecería no necesariamente haber ¿verdad? Movimiento en el bullpen hacia esa línea. Eso sería un golpe político mortal para una gobernación que está yo creo que bien herida, no literalmente, sino figurativamente. El hecho de que no solamente le vayan por encima del veto, sino de que su propio partido, su propia administración piense que ella no tiene la razón y le vayan por encima. Eso pudo haber pasado con el proyecto del impuesto al inventario. Los presidentes de los cuerpos legislativos, por eso mismo lo digo, entendieron o entienden que eso no es necesario. Yo creo que con una consideración política también, ¿verdad?, para evitar algún tipo de daño colateral o posterior a lo que está sucediendo. Pero en de las escoltas, en donde el país completo está unido detrás de todo el mundo, en donde la votación fue unánime, en donde la enmienda del PIB inicialmente el portavoz del PNP no la acepta, pero posteriormente, después de un caucus, ellos sí la aceptan porque entendían que era necesaria. Yo creo que aquí no hay nadie, con excepción de Wanda Vázquez, que entienda que esto no debe aprobarse. Representante, ayer hay una convocatoria un poco preventiva, ¿verdad? Al igual que fue la entrevista de la gobernadora el pasado domingo en el periódico Nuevo Día, antes de que salieran los resultados o que comenzaran a salir, como lo han hecho hoy en el periódico, donde dice el secretario Calderón Cerame: el PNP está colgado en año de las elecciones, asegura el liderato del PPD. Según ellos, es el peor primer año de una administración en la historia de Puerto Rico. Junto a las delegaciones de Cámara y Senado y el alcalde de Aguada, denunciaron hoy que la gobernadora protagoniza, según ellos, el peor primer año de una administración en la historia de Puerto Rico, marcado por el aumento en el costo de vida, el desorden administrativo, la improvisación y la sombra constante de la corrupción, al punto que vivir en Puerto Rico se ha vuelto insostenible para las familias trabajadoras. Entiendo que esto fue en el día de ayer. ¿Ustedes sabían de antemano que esto era lo primero que se iba a medir, el costo de vida y la insatisfacción de los puertorriqueños con esta administración, o esto pasó random? No, en política no hay nada que sea random. Lo primero, lo segundo es que... ¿Alguien le dejó saber, le filtró que esto era lo que venía? No, eso yo no lo puedo asegurar, ni lo puedo, ¿verdad? Porque yo no tenía esa información. Yo sí estuve en la conferencia de prensa, llegué un poco tarde porque tengo un compromiso en televisión, pero cuando hablamos de encuestas del periódico de circulación general del país, sabemos que a esta fecha siempre lo primero que sacan es la encuesta de ver cómo va la radiografía de la administración, y sabemos que esas son las preguntas iniciales, ¿verdad? Yo creo que se podía anticipar un poco. Ayer a la 1 de la tarde, un poquito antes, como a las 12:30 que terminamos esa conferencia de prensa, hubo personas que pudieran haber dicho, pues... Se ve raro, representante, que empezaran por ahí mismo. Se ve raro. Bueno, porque estamos organizados. Vamos a ponerlo de esa manera. Estamos organizados. En un puente al lado del aeropuerto para venderle, que conecta con el mall de San Juan, si se cree eso, ¿sabes? Mira, podríamos haber pensado que gente dijera, pues esos son los populares que están siendo oposición, pero hoy cuando la encuesta sale nos da la razón totalmente. O sea, vemos cómo la calidad de vida es uno de los issues principales, la criminalidad, la luz, la situación de la energía son los temas principales, y evidentemente es la primera vez en la historia la historia política del país que un partido, que una administración a 11 meses de haberse inaugurado
tiene tantos problemas de escoger los candidatos a ser sus secretarios, del cambia y cambia de esos mismos secretarios, de la situación de criminalidad que arroja en el país. Hay un tema por ahí subyacente que se está hablando poco y son los suicidios, que no hemos hablado mucho de eso y están aumentando. ¿Verdad? Y eso todo tiene que ver con la calidad de vida y la percepción que la gente tiene de que desesperanza, de cómo va el país. Fíjate, el periódico. Fíjate que en esa misma desesperanza, cuando compara un año con el otro, aumentó el renglón de que las cosas van muy mal en un 10%. Sí, lo estaba detallando ahorita. Y eso es lo preocupante. Pero eso viene desde el 23 al 24 y ahora, ¿verdad? Sube aún más, ha subido en incrementos de 10%. Y eso es lo preocupante porque en el 23 había otra administración compartida y si en aquel momento estaba alta, pues ahora, ¿de dónde salió ese renglón? ¿Verdad? Las estadísticas, los números en las estadísticas se mueven, no crecen ni salen de otro sitio, se mueven. Ese 10% ¿dónde estaba antes? Y pues ciertamente estaba en el renglón de que las cosas iban más o menos bien o estaban bien. ¿Qué contempla que pudiera venir por ahí? Entonces, en el resto de la encuesta, ¿qué se va a medir? Viene por ahí también la medición de Pablo José Hernández y Rivera. Yo me sospecharía en cuanto a la gestión en Washington, en una administración del Partido Republicano, donde han habido todas estas políticas de Donald Trump, él aliándose con la izquierda demócrata más que con los republicanos y adjudicándose ciertas cosas que no necesariamente fue él también, pero ahí está una figura que siempre, ¿verdad? Por la naturaleza de la bestia, es más protegida el comisionado o comisionada residente que lo es el gobernador de ataques políticos en su gestión. Número uno, porque no mucha gente entiende lo de Washington o cómo funciona ya la dinámica. No hay mucha expectativa porque ese funcionario no tiene voto y por tanto no tiene ese peso o esa importancia. Pero ¿cuánto pudiera balancear si detallan entonces y sale un resultado de que Pablo José tampoco ha sido tan efectivo allá en la capital federal? No solamente eso, que concurro con tu apreciación de que lo próximo es la apreciación de la gestión de Pablo José. Eso tiene que venir. Eso tiene que venir y no dudaría que fuera mañana, pero tampoco dudo que venga por ahí la percepción de cómo están los trabajos en la legislatura, ¿cómo se llama? La efectividad de lo que estamos haciendo. Los van a medir ustedes también. Sí, yo no tengo duda que van a medir a los presidentes de los cuerpos legislativos y no tengo duda que también van a medir a Miguel Romero en San Juan. O que lo midieron ya porque esta encuesta se hizo a finales de octubre, ¿verdad? Del 17 al 23 de octubre, 750 personas. Que lo reporten, ¿verdad? Que lo reporten. Y no tengo duda que eso viene por ahí. Qué bueno que trae ese punto porque te quería preguntar acerca de que esto haya sido con una metodología distinta de casa a casa, de consultas casa a casa, que no haya sido por teléfono, como a veces se hacen las que son más cercanas a la elección, por consideraciones de tiempo y demás, pero ahí el encuestador está mirando a la cara a esa persona y ve lo que le está diciendo y tiene una consecuencia adicional, ¿no te parece? Por supuesto, en el derecho los abogados le dicen demeanor. A mí no me gusta utilizar esa expresión porque los abogados siempre utilizamos expresiones que la gente no entiende. Pero conducta no verbalizada, léete a don Miguel, tú sabes. Allá en Dway, de donde yo soy, le dicen las expresiones faciales o el lenguaje corporal. Y ese lenguaje corporal, al momento de contestar, es bien importante. Yo creo que es lo más... el activo más importante de hacer no solo eso, pues si te dice, mano, estoy bien chavado, no tengo con qué pagar, pero tienes 2 carros nuevos en la casa y tienes ciertas comodidades, pues tú dices, esto pudiera ser político, pero si ves que la realidad se está viviendo, abres la nevera y ves que lo que hay es agua, con unos tenis caros, una gorra cara, y no, pues yo estoy chavado, no tengo, pero si por el contrario ves una persona que te dice, mira, las cosas están malas, y ves en el semblante, ¿verdad? Un tono de preocupación y quizás un poco mal vestido, pues sabes que esa persona está diciendo la verdad. Representante, los van a juzgar ustedes también por lo que han presentado, haya sido derrotado o no. Cuando hagan ese box score, el Partido Popular en Cámara y Senado va a salir bien. Bueno, yo estoy seguro que vamos a salir bien. Porque la crítica está chévere, pero también hay que proponer cosas y soluciones ante estas circunstancias. Yo te puedo hablar de los números míos, que son los que tengo a la mano. Yo tengo más de 100 medidas radicadas como autor y como coautor. Pero eso debe ser felicitando gente y no, y poniéndole nombres a puentes, ese tipo de cosas.
No, eso, yo te garantizo que no, que yo no tengo nada de eso. Un abrazo, representante, se me cuida. Hablamos cuídate. Pronto. Cómo no, representante Ramón Torres Cruz de la delegación del Partido Popular Democrático aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López. Aquí. Y continuamos analizando todas estas situaciones presentadas por lo que es la encuesta del Nuevo Día y acercándola al sentir de la gente. Y hay un detalle muy particular, más allá de la metodología que le acabo de discutir con ustedes y que debía haber, y me disculpo por no haber empezado por ahí, pero dice el propio medio, la valoración que refleja esta edición de la encuesta del Nuevo Día, para los que opinan que las cosas van bastante mal o muy mal, no distingue afiliaciones partidistas. El 74% de los militantes del Partido Nuevo Progresista se siente de esta manera, un número casi idéntico al 73% que se siente así entre los afiliados al Partido Independentista Puertorriqueño, el Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad, que se agrupan en el sondeo para reducir el margen de error. El 87% de los afiliados al Partido Popular Democrático cree igualmente que las cosas van bastante mal o muy mal. Esta percepción pesimista también domina entre los no afiliados a partidos políticos con un 94%. 8 de cada 10 no afiliados que votaron por González, 78%, se sienten igual de negativos. Se puede cuestionar la metodología todo lo que quiera, pero esos son los resultados de acuerdo con las afiliaciones políticas en caso de que pensaran de que quizá todos los partidos de oposición de alguna manera tendieran a inflar ese número por la afiliación política. En la línea telefónica, el portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista en el Senado, don Gregorio Matías. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Eddie. Dios te bendiga a ti y bendiga a cada uno de los radioescuchas y los que nos van a ver por las redes y por la televisión. Senador, en su momento esta encuesta, estoy seguro, como compartía con el representante Torres Cruz, habrá de medir los cuerpos legislativos, pero por ahora tenemos el sentir de la gente con la administración de gobierno, que mucha gente no puede diferenciar entre legislativo, ejecutivo, judicial, entre las ramas de gobierno, ven como que el gobierno es uno solo y parecen no estar satisfechos con los resultados a un año de la elección. ¿Cómo podemos entender esto y poner esto en contexto para los propios PNP que votaron aquí o que participaron y que están mirando estos resultados? Bueno, es bien importante señalar que cuando se votó por cada uno de nosotros, incluyendo la gobernadora, no se votó por Gregorio Matías para un año ni para la gobernadora. Yo creo que nosotros tendremos que en la marcha, en este cuatrienio que tenemos, llevarle todas las promesas que se le hicieron al pueblo, cumplirlas, al igual que puede haber una molestia ahora, porque el proceso de uno cambiar o el proceso de uno lograr una meta, pues se tarda, por eso mismo hay un proceso, pues tal vez haya gente molesta que cuando las cosas ellos las vean, esas promesas que se le hicieron, las vean concretadas, pues va a cambiar su percepción. Y entiendo, y te repito, la gobernadora ni nuestro gobierno fue elegido por 10 meses. Yo te estaba escuchando, siempre te escucho por las mañanas, agradecido. Y escuchaba cuando tú decías que uno tiene un periodo de 18 meses, pues yo más o menos creo lo mismo. Yo creo que ya las cosas tienen que comenzarse a ver a principio de año, ya los cambios que se le pedía al pueblo, se le decía al pueblo, ya las reformas de diferentes reformas que estamos planteando, pues te tienen que ya ver y la gente la tiene que escuchar para que cambie esa percepción. Y vuelvo y te repito, pudiese decirte que pues uno era de esperar que ocurriese esto, porque hay unas promesas que se hicieron que todavía no se han concretado, pero el factor más importante es que yo creo que tú no tienes ninguna clase de oposición a que nosotros no fuimos electos por 10 meses, sino por 4 años. Y así vamos a hacer y vamos a buscar que todas esas promesas que hizo la gobernadora y nosotros en campaña se las llevemos al pueblo para que vean que nuestro partido y nuestro equipo de trabajo lo que promete lo cumple. Pero, senador, no podemos esconder que la insatisfacción es real. Bueno, vuelvo y te repito, hay cosas que se prometieron, como que se fuera Luma, como que había una reforma contributiva que no se han dado, pues claro que puede haber una molestia, pero esa molestia va a ser subsanada cuando nosotros llevemos esto a cabo. Y quiero decir, uno está en la calle y a diferencia de tal vez otros que sean de distrito, otros que sean de distrito, otros que tal vez pues sean de la oposición y van a decir lo malo, yo soy de acumulación,
he seguido visitando todos los pueblos y he escuchado a la gente de mi partido decir, bueno, esto no se ha cumplido, pero es que la gobernadora lo que lleva son 10 meses, lo que lleva son 9 meses, hay que darle el tiempo. Así que cuando uno ve que quieren poner como que ya está el apocalipsis, que ya no hay manera de salir de esa percepción negativa, pues no, hay gente que votaron por la gobernadora, gente que no votaron por la gobernadora, que han establecido de que hay unos cambios que hay que hacer, que no eran de la noche a la mañana, y la gente lo entiende así. Así que yo entiendo que esta percepción del pueblo va a cambiar cuando vayan viendo luz al final del túnel, y decir como poner esto de la manera más oscura y pesimista, pues no, hay gente que en Puerto Rico, y estoy seguro que tú y muchos más, han visto gobiernos que comienzan difícil, y siempre pongo el gobierno de Pedro Rosselló en el 93, que fue una cosa que yo voté y la familia mía votó y estábamos molestos por lo que estábamos viendo, pero al final Pedro arregló muchas cosas que no veíamos que se estaban haciendo y logró la reelección. Así que la gobernadora ahora analizará, porque esto es un material para uno analizarlo y ver qué puede. La gobernadora y su equipo van a ver y van a analizar y tomar las decisiones correctas. ¿Usted sabe lo que pasa, senador? Y yo me acabo de encontrar 20 pesitos aquí en esta chaqueta que tenía. Y yo me atrevo a ponerlos en la línea. Sí, me voy a desayunar ahorita. Yo me atrevo a ponerlos en la línea de que cuando midan los resultados de la Asamblea Legislativa, predominantemente PNP, van a ser mejor y van a tener mejor percepción que los de la gobernadora. Porque la gente esperaba que hubiera una zapata trazada, como lo hizo quizás Ricardo Rosselló en el 17, aún con la implementación de la Junta de Supervisión Fiscal, de que hubiera una hoja de ruta mediante la legislación. Pero aquí hay tantas cosas que se han encaminado y se siguen encaminando a comité. Y me lo dijo aquí Tomás Rivera Chats el pasado jueves. Aquí entonces, lo que tenemos que analizar. No hay esa zapata trazada para decir, mira, esta es la idea de la gobernadora. Vamos a ver cómo la evaluamos, cuál es el impacto. Eso no ha pasado en un año. Aquí lo que pasa es que hay que medir justamente. Nosotros tenemos en el Senado de Puerto Rico un presidente que lleva 3 veces siendo presidente. En la Cámara tenemos a un presidente que lleva 2 ocasiones. Ellos llegaron a ejecutar. La gobernadora fue presidenta, fue comisionada residenta. No estamos hablando de que no tiene. No ha sido gobernadora. Entonces no tenía la experiencia necesaria. No que no tenía la experiencia necesaria, sino que se enfrenta a cosas que en muchas ocasiones, pues tú no tenías, porque independientemente yo tenga comunicación con la gobernadora, con el gobernador, con los gobernadores que han pasado. Yo soy senador por acumulación, llevo 2 cuatrenios y medio, pues entonces si me enfrentaría yo a la gobernación, pues no tendría esa amplitud de movimiento como la tengo en el Senado. El presidente del Senado llegó a ejecutar porque ya él conoce estos procesos. Y ya tenía las propuestas escritas para presentarse. Tengo que pausar, senador, pero cuando regrese no me contestó si ustedes van a salir mejor en números que la gobernadora, que yo me sospecho que sí, los dos cuerpos legislativos. Y yo creo que esto es un asunto de sobre promesas. Regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Estamos conversando con el senador Gregorio Matías, portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista en el Senado. Senador, ¿lo pensó? No había que pensarlo mucho. Nosotros hemos estado en la calle y como mismo digo, que recibido la recepción de esta asamblea legislativa. La recepción y la gente ha dicho cuando nos ve que estamos trabajando, que le gusta el modo como el presidente está llevando el Senado de Puerto Rico, como la legislatura está trabajando. Así que no me extrañaría que los números de nosotros sean positivos, porque la gente pues nos ha visto en la calle, el Senado contigo, el presidente Tomás Rivera Chats se ha encargado de cada uno de nosotros. Atendamos nuestras comisiones, pero también estamos pendientes al pueblo. A veces el mal morciega y te ensordece. Pues nosotros estamos en la calle, el Senado contigo, todo el tiempo pendiente a la necesidad de la gente, y la gente lo ha visto así. Pero si eso fuera así y se materializara en esta misma encuesta, que ya se midió del 17 al 23 de octubre, 750 personas mirándolos a los ojos, ¿qué reflejaría entonces eso? ¿Qué pudiéramos concluir de que los números de la gobernadora no son buenos y los de su legislatura sí? Nosotros estamos legislando como nos Pedro toca legislar. Tenía razón. Como nos toca legislar, y a la gobernadora le toca ejecutar. Nosotros hacemos leyes, y lo que quiere decir esto es que la gobernadora y el equipo de trabajo de la gobernadora harán los ajustes necesarios para, primero, como te dije, cada una de las promesas cumplirlas, para que el pueblo vea que ese mandato que nos dieron de 4 años, nosotros en estos 4 años vamos a honrar lo que le prometimos. Yo sé que en caso de las encuestas, te quiero decir, y siempre pongo mi ejemplo, en las encuestas yo no me parecía ni en la cínsora, y soy senador. O sea, a veces hay unas percepciones que no se llevan a la realidad. Vamos a hablar de encuestas. Las encuestas
Pedro y yo estaba del lado de Pedro, nosotros ganábamos las elecciones, no había manera de perder una primaria y las perdimos, así que lo que tenemos que darnos cuenta es que en medio de esta marcha y esta posición que Dios nos ha permitido, hacer lo que tenemos que hacer para que el pueblo vea que nuestra gobernadora está haciendo su trabajo, que yo lo sé, que está haciendo el trabajo, que está pendiente a todas las necesidades del pueblo, que está luchando, haciendo casi hasta el trabajo del muchachito de las mentiras y de los cambios, Pablito José, porque tenemos que estar pendientes a Washington y a Puerto Rico. Sí. No, porque lo que pasa que hay que ver es que tenemos ahora mismo... Estábamos mejor con Pedro Pierluisi que con Jennifer González a la cabeza del gobierno de Puerto Rico, y lo que había que cambiar era la legislatura. Lo que tenemos que tener claro que agua pasada no mueve molino. Ahora nosotros tenemos a la gobernadora Jennifer González, que yo sé que está haciendo un esfuerzo genuino por cumplir cada una de las promesas que hizo. No, pues yo te estoy contestando. Acuérdate que tú me preguntas, yo te contesto. Yo te estoy contestando de que Jennifer González... mejor con Jennifer con Pedro Pierluisi que con Jennifer González, y lo que había que cambiar era la legislatura. Y te repito lo mismo. Yo sé que la legislatura había que cambiarla, pero agua pasada no mueve molino. La gobernadora está ahí, está haciendo todo un esfuerzo, y yo te aseguro que nosotros tenemos todavía 3 años y 2 meses para nosotros cumplir nuestro mandato, y cada una de las promesas que se le hizo al pueblo se van a cumplir. Ese es el compromiso de la gobernadora, y nosotros la legislatura estamos haciendo el trabajo al 100%. Me habló de ajustes necesarios que debe hacerse desde el gabinete de la gobernadora. ¿Como cuál, más o menos? Si le tuviera que... Sí. Uno, no voy a pedir ni 3, uno que comunicación. Comunicar todo lo que estamos haciendo. En un momento dado yo se lo decía al equipo de Pedro, que había que comunicar. A veces las cosas pequeñas para mí son grandes para ti. Las cosas pequeñas para nosotros son grandes para otros. Pues todas esas cositas que se están haciendo hay que comunicarlas, hay que informarlas, hay que decírselas al pueblo. En términos de las diferentes agencias, nosotros buscar, porque nosotros nombramos personas a las diferentes agencias, pero hay que sentarse con los diferentes servidores públicos y analizar si ese jefe de agencia está haciendo lo correcto, si ese jefe de agencia está luchando por el pueblo, pero también por su empleomanía. Todo eso tenemos que analizarlo, y si hay que hacer cambio, hay que hacerlo. Aquí nosotros vinimos a responderle al pueblo, y si hay alguien que no esté dando pies con bola en alguna de las agencias, hay que sacarlo. O sea, independientemente de quién sea, porque ese es el reflejo en muchas ocasiones del gobierno. El servidor público es el reflejo del gobierno, y si el servidor público no está a gusto, eso es lo que le refleja a ese que atiende, y ese que atiende dice: el gobierno se está acabando. Por eso nosotros tenemos que garantizar que nuestros empleados públicos estén mejor, tengan mejor salario, tengan mejores beneficios, y seguir motivándolos para que cuando ellos atiendan al pueblo, esas son la cara de nosotros, los empleados públicos, ellos puedan expresarles si se está trabajando en Puerto Rico. Más allá de la ciudadanía, objeto de esta encuesta, ¿hay PNPs molestos? ¿Hay PNPs decepcionados con la administración de turno? En esas agencias que usted habla de la ejecución de sus líderes, de sus secretarios. Pero más allá de eso, hay personas que esperaban más. ¿Se sobreprometió en la campaña, senador? Yo lo que creo es que las personas que no tienen, en términos de una visión clara, donde los mandatos no son por 10 meses y 4 años, pues que puede haber personas que entiendan que lo que ellos querían se tenía que hacer más rápido de lo que se está haciendo. Pero nosotros tenemos un periodo de tiempo para cumplirles, y puede haber personas molestas, igual que populares tienen que estar molestos con los populares, igual que los del Proyecto INEA tienen que estar avergonzados que tienen una líder que se va a gritar a la televisión pero no hace nada. O sea, igual que tienen que estar los de Victoria Ciudadana, que el partido se le desapareció. Pues claro que pueden haber personas molestas en el PNP, pero no son la mayoría. La mayoría fue los que votaron por Jennifer González y por nosotros, que tenemos la mayoría. Porque en estas encuestas... Fíjese porque se lo detallo, senador, porque esa ejecución desde las agencias que inciden sobre la vida de todos los puertorriqueños, es importante tener esa moral de ese ejército de ustedes para hacer que las cosas pasen. En ese haber es que te estoy diciendo que estamos luchando. Yo tengo proyectos esa en gente el Senado importante que tenga buena moral. Proyectos en el Senado para garantizarle un retiro digno a nuestros servidores públicos que fueron destruidos por la nefasta Ley 3 del Partido Popular. Estamos buscando incentivar a cada uno de nuestros servidores públicos por lo que tú dices, que yo te dije anteriormente. Esas son la cara del gobierno, y hay que entenderlo así. El jefe de la policía, el jefe de educación, el jefe de salud, todos tienen que saber que tienen una masa de personas que son la cara del gobierno, y ellos siempre tienen que estar buscando la mejoría para el pueblo, pero también que sus empleados se sientan protegidos, se sientan escuchados, y que hay veces que hay empleados que lo que quieren es un cambio de aquí para acá, y a veces todas esas cositas se juntan y crean una molestia. ¿Y con quién se refleja? Con la gobernadora. O sea, los errores cometidos por algunos jefes de agencia con su personal se refleja la gobernadora.
lo decía en el cuatrienio pasado cuando hablaba con nuestro gobernador Pedro Pierluisi, que en muchas ocasiones pues no había una comunicación efectiva y los jefes de agencia no estaban comunicando las acciones positivas del gobernador, senador, a los diferentes servidores públicos. Eso tiene que ocurrir ahora. Y quiero que me conteste esta pregunta. ¿Se perciben aires de triunfo en La Pava con Pablo José Hernández y Rivera? ¿Es real esa percepción? Pablo José es un cambio muy maduro. Algunos podrán soñar, pero yo conozco populares que me han dicho, ese chamaquito no va para ningún lado. Igual que hacen las encuestas, yo las hago. No me contestó la pregunta. Hay posibilidades de triunfo. Hay posibilidades de triunfo de Pablo José Hernández Rivera. Esa percepción es real. No tiene ni la mínima oportunidad de ganarnos porque es un inmaduro, es una persona que hoy dice rojo y mañana dice azul, así que una persona que haya demostrado, mira, la mejor encuesta para él son las escoltas, dice que no las necesita, que no las tiene, pero lo escucha en programa diciendo, sí, yo he tenido problemas, las pido, me obliga el Congreso, ese cambio y cambia, senador, la gente no lo perdona. Lo llamo esta semana para hablar del asunto de la policía, que me parece muy meritorio y hay que dialogarlo. Un abrazo. Dios te bendiga, y Pablito para ningún lado va. Regresamos en breve. Hay cosas que para entender las manos. Y a mí me gusta cerrar esta hora por lo menos con buenas noticias. Pero es que proponen reducir el alcance de la amnistía para el pago de multas de tránsito. Y tengo que ser consecuente. Yo había, establecido una posición que esto a veces pudiera utilizarse para premiar al irresponsable y al que no cumple o al que se coge su multa. Hay veces que hay cosas que pasan, uno se equivoca, no somos perfectos y te dan tu multa de tránsito o de peaje o de malvete, ¿no? También, sí, el malvete o de estacionamiento. Entonces se contempló hacer esta amnistía para permitir el pago con un descuento de hasta 40%. Y la realidad es que hay gente que lo deja, se muda, lo que sea, y provee una alternativa para que el Estado recupere algún dinero a descuento, pero que lo recuperen. Y esto pasó se aprobó en la Cámara de Representantes, pero ahora pasó al Senado. Y de momento saca la cara y asoma la cabeza la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Transportación y Obras Públicas, que deberían estar hablando del asunto del análisis fiscal. ¿Cómo les va a afectar el que se reciba el dinero descontado? Pues no, se han metido en consideraciones de política pública sin que esa deba ser su rol. Yo entendería que viniera la policía y dice, oye, tienes que eximir cosas de ahí porque hemos elevado estas multas y hemos impuesto estas penalidades recientes y ahora tú las descuentas, estás mandando un mensaje contrario. Pero ¿qué demonios tiene que hacer el Departamento de Transportación y Obras Públicas hablando sobre esto? Y OGP también, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, tienen que hablar del impacto fiscal, de cuánto se deja de recibir y de cómo pudiera afectar eso, porque la Junta está ahí mirando. Pues mire, ellos quieren dejar fuera 23 categorías de ese 40%, la seguridad vial, riesgo de la seguridad vial, como regatear, huilear y conducir bajo los efectos del alcohol, cuya sanción no debería quedar exenta, dicen ellos. Yo no sé, esto me parece que están excediendo sus prerrogativas, pero ahí se las dejo, vamos a ver qué pasa con esta discusión. Esta es Nación Z con el licenciado Di López.